Bienvenidos a la octava edición de Reperfilando. Queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando y nos escriben. Por ejemplo, como José Antonio desde el Estado español y Lore que nos manda saludos desde México. Les pedimos que sigan dejando sus comentarios, se suscriban y nos den muchos likes. En la primera semana de transición hacia el 10 de diciembre, hoy tenemos una edición especial de Reperfilando. Vamos a estar hablando de la pesada herencia macrista al pacto social albertista. Repasamos las principales tensiones que marcarán estos meses y los inicios del próximo gobierno. También conversamos con los economistas Claudio Katz y Mariano Félix acerca del dólar, la inflación, la deuda, el crecimiento y las reformas estructurales que querían implementar Macri y el FMI, y también sobre el pacto social que propone Alberto Fernández. Además, en los datos claves de la semana, tenemos que la Fed bajó nuevamente las tasas de interés. ¿Cómo nos afecta esto? Y por último, ¿qué dice el índice de salarios que acaba de publicar el INDEC? Quédate acá, en instantes hablamos de esto y mucho más. Reperfilate. Esta semana arrancó con todas las miradas puestas sobre los mercados. Con el triunfo de Alberto Fernández del Frente de Todos y la sorpresiva recuperación del macrismo, las medidas de contención para frenar el dólar llegaron el mismo domingo por la noche. El cepo a la compra de dólares, casi total, vino después de que el Banco Central pierda 23.000 millones de dólares de reservas en 2 meses y medio. ¿Para qué? Para pagar la deuda y evitar otro salto de tipo de cambio antes de las elecciones. Pero esta medida es un manotazo de ahogado y está muy lejos de resolver los desequilibrios económicos. Faltan solo 40 días hasta el cambio de mandato el 10 de diciembre. En la grave situación de la economía y rodeados de estallidos sociales en Chile y Ecuador, para Macri y Fernández esto es una transición larga. Por eso, el lunes primó el consenso entre ambos que se selló con una foto y un desayuno en La Rosada. A continuación, vamos a repasar 5 puntos centrales de lo que tenés que saber para entender qué va a pasar en la transición hasta el 10 de diciembre. 1. Dólar y reservas. El problema central es que faltan dólares. Entre el pago de deuda y la fuga de capitales, que en 2019 está tocando máximos históricos, lo que se está viviendo es un verdadero saqueo. El cepo que puso el gobierno este lunes, que solo habilita compras de $200 por mes por persona, es un reconocimiento de la gravedad de la crisis y un intento de llegar a diciembre con lo justo. No se sabe exactamente cuál es el monto total de reservas que tiene disponibles el Banco Central, pero algunos economistas dicen que apenas llegan a 6.000 millones de dólares. El objetivo del gobierno es resguardar las reservas para el pago de deuda, pero su vida útil tiene muy poco margen. Sin una renegociación de vencimientos y de continuar religiosamente con todos los pagos, las reservas se agotarían en marzo de 2020, el año que viene. Algunos plantean que ni siquiera alcanza para eso. 2. Deuda y FMI. Con Macri la deuda se incrementó más de 100.000 millones de dólares, casi un 50%. Y aunque en estos 4 años se pagaron miles de millones de dólares, la deuda no paró de crecer. De cara a lo que viene, hay 3 actores que tensan la cuerda en esta negociación: el FMI, los grandes acreedores privados y el futuro gobierno de Alberto Fernández. Veamos. Por un lado, el FMI. Este busca que los acreedores privados tengan una quita del 40%. Recordemos cuál fue el rol del Fondo Monetario. Frente a la crisis del país, vino en el año 2018 a rescatar a los acreedores privados, prestando plata a cambio de exigir un ajuste muy grande y reformas estructurales como la laboral y la previsional. Ahora el fondo está especulando con realizar el próximo desembolso si logra imponer sus condiciones y avanzar hacia esos objetivos. ¿Cómo plantea el Frente de Todos atender a estas reformas estructurales? Veamos qué nos decía sobre este tema Mariano Félix. Seguramente las reformas que el macrismo, impulsó y que vienen siendo parte del debate de los sectores más concentrados del capital, del sector del empresariado desde hace varios años ya, vuelvan a retomar impulso de manera pausada seguramente en el marco de esta negociación con los distintos sectores sociales, en el marco del pacto social. Seguramente se retome el proyecto de reforma laboral en la clave en que ya lo han planteado, que es siguiendo el modelo de vaca muerta, que es renegociación por rama de actividad o en algún sector en particular, modelo de flexibilización en ese plano.
La reforma previsional seguramente se avance, o el gobierno pretenda avanzar a partir de una cuestión más negociada, donde se encuentre algún punto de acuerdo entre distintos sectores, y de acá a, no sé si en el primer gobierno de Alberto Fernández, o tal vez en un posible segundo gobierno del Frente de Todos, no necesariamente con el mismo presidente. Yo entiendo que van a ir por ese lado. Sí, la reforma previsional es parte de la agenda de este nuevo gobierno, como lo han planteado claramente, que hablan de que el sistema previsional está desfinanciado y hay que buscar una solución, y para ellos la solución es extender la edad jubilatoria y bajar los beneficios, no aumentar la carga impositiva sobre los sectores del capital. Así que yo entiendo que a mediano plazo esa agenda va a volver a ponerse en pleno. Y la reforma impositiva, seguramente se siga avanzando un poco en el avance de la reforma impositiva que ya se aprobó hace 2 años, y tal vez aparezcan nuevas demandas de los sectores del gran capital para reformular el sistema impositivo en favor de estos intereses. Por otro lado están los acreedores privados. Estos en su mayoría no son más que un puñado de fondos, que en total suman 100.000 millones de dólares del stock de deuda soberana. ¿Quiénes son? Bueno, algunos fondos buitres como Templeton, BlackRock, PIMCO, entre otros. Entre estos tienen casi 1/3 de la deuda total. Estos buitres buscan que Fernández renegocie el acuerdo con el fondo para una extensión de plazos o mayores desembolsos. Y el tercer actor es Alberto Fernández, que ya envió a sus economistas a negociar con el FMI y esos acreedores y prometió pagar toda la deuda. Pero más allá de las tensiones, todos acuerdan en que la deuda la pague el pueblo trabajador, que a todo esto no recibió ni un peso. Escuchá lo que decía Claudio Katz en este tema. Y me parece ahí importante no naturalizar la deuda. No naturalizar esto, no tomar la deuda como un hecho de la realidad que simplemente debe ser discutido en torno a qué tipo de renegociación se hace. Yo creo que hay que poner de relieve de que lo que va a afrontar el próximo gobierno es una deuda heredada equivalente a un fraude, una estafa, que no sirvió para ningún tipo de inversión, no se tradujo en puentes, en caminos, en hospitales, sino que simplemente financió la fuga de capital. Y entonces hay un punto clave, me parece, que es el problema de comprender que si no hay una auditoría de la deuda, no hay forma de transparentar lo que ha ocurrido con la economía argentina en los últimos 4 años, y no hay forma de discutir un programa económico con un mínimo de sinceridad para todo el país respecto al balance de lo pasado. Y esto es clave sobre todo cuando está tan presente esta idea de que hay que dar una vuelta definitiva en la historia, que tiene que haber una especie de nunca más. Bueno, no va a haber nunca más si se convalida la estafa de la deuda, si se convalidan los bonos de 100 años de Caputo, si no hay una investigación de quiénes fueron los responsables de esto. Clarísimo, la deuda es una estafa que además es impagable. En los próximos 4 años deberán desembolsarse 51.000 millones de dólares entre capital e intereses. Aún con el ajuste que se hizo a pedido del FMI en las cuentas externas, el saldo de exportaciones e importaciones actual apenas alcanza para pagar 1/5 de ese monto. 3. Inflación. Las y los economistas apuntan este aspecto como uno de los más conflictivos y descontrolados en la coyuntura. Recordemos que en sus 4 años el macrismo intentó combatir el aumento de precios utilizando principalmente una política de tasas de interés por las nubes que enfriaban la economía. El resultado fue desastroso y 2019 finalizará con una inflación del 55%, la más alta desde 1991. Además, con la devaluación de agosto, la inflación pegó un salto. En septiembre alcanzó casi el 6% y en octubre no será menor. La remarcación de precios la hacen los empresarios, sin regulación o con congelamientos tardíos. Ahora además se termina el limitado plan de precios esenciales y también el congelamiento de las naftas y de algunas tarifas. La inflación, que para algunos es fuente de oportunidades y ganancias, desgasta de manera rápida los golpeados bolsillos de los trabajadores.
Además, entre devaluación y inflación hay un comportamiento que se retroalimenta. El aumento de precios licúa los beneficios que obtuvieron los capitalistas nacionales y extranjeros con el salto en el tipo de cambio. Por lo tanto, cada vez que aumentan los precios, esto genera más presión sobre el tipo de cambio. 4. ¿Volver a crecer? Se espera que este año termine con una contracción de la economía de un 3%. Sería el segundo año consecutivo en retroceso, pero mirado más de conjunto, hace casi 10 años que la economía está estancada. Mirá lo que decía Claudio Katz sobre esta cuestión. Yo coincido porque primero partí de los pronósticos que hacen todas las consultoras, todos los organismos. Todas esas previsiones indican que el año que viene es un año tan negro como el actual. Por el otro lado, hay a veces una analogía de, en una de esas se repite el escenario del 2002 y la Argentina empieza a crecer rápidamente. El problema es que justamente en el 2002, a partir del 2002 hubo 5 años de respiro del pago de la deuda, que no es lo que se vislumbra ahora. Por eso el tema de la deuda es tan determinante para una reactivación económica. Y el problema de una reactivación es cuál es su motor. ¿Cuál va a ser el factor que va a empujar el giro de una situación recesiva a un cambio de reactivación? Por el lado de la inversión privada, en este escenario es impensable. Las exportaciones efectivamente encuentran un momento más aliviado con el tipo de cambio actual, con el superávit comercial, pero enfrentan un escenario externo muy adverso para incrementar en volumen las exportaciones, un mercado mundial centrado en una guerra comercial. Es muy difícil en ese plano empujar por el lado de las exportaciones. Entonces te queda el consumo, que es el eje de lo que se discute en estos momentos. Si el mercado interno va a empujar o no va a empujar la economía. Y para que repunte el consumo no hay ningún misterio. Tiene que crecer las jubilaciones, tiene que crecer el salario. Y la restricción para el aumento del salario y las jubilaciones es que por algún lado hay que achicar. Lo veo muy difícil si no hay un recorte fuerte a las ganancias empresarias, es decir, algún tipo de control de precios que torne efectivo la mejora del salario y las jubilaciones. Y de nuevo el punto de la deuda, porque no hay reactivación de la economía si no hay un impulso a partir del gasto público. Y el gasto público está muy comprometido por déficit primario, déficit secundario, déficit cuasi fiscal. Entonces, si no hay un recorte drástico del pago de intereses, no hay fondos del Estado en las condiciones actuales de caída de la recaudación para empujar una reactivación. De nuevo, el problema de la deuda es como el meollo del escenario en el próximo periodo. El Frente de Todos prometió en campaña que retomará el crecimiento de la economía, pero al mismo tiempo advirtió que hay que esperar. No se puede crecer pagando la deuda. Lo dice hasta Martín Guzmán, un economista de Columbia University que le presentó un plan a Fernández. 5. Salarios y pacto social. Mientras tanto, hay expectativas en amplias franjas de la población que rechazaron el ajuste de Macri del FMI en las urnas de recobrar algo de lo perdido. Alberto Fernández planteó un pacto social para volver a poner de pie a la Argentina. Acá Mariano Félix nos cuenta qué piensa sobre este tema. El gobierno de Alberto Fernández, propone el pacto social como una forma de articular las demandas de distintos sectores y de alguna manera buscará encontrar un equilibrio entre la evolución del tipo de cambio, el aumento de salarios y la necesidad inminente de contener la inflación, evitar que la inflación se siga disparando. Estamos hablando de que a esta altura del año la inflación está apuntando al 60% anual y es un enorme peligro que eso siga subiendo. Entonces es probable que el gobierno trate de encontrar ese equilibrio. Es difícil que lo logre, pero uno lee o escucha las declaraciones de sectores del empresariado, sectores de algunas clases sindicales, de la CGT y la CTA, planteando que para 2020 es razonable aceptar un congelamiento salarial, por ejemplo, en un marco donde la inflación no se va a reducir sustancialmente, de manera tal que habrá que ver si ese pacto social puede ser llevado adelante, pero tal vez podemos decir que
A mediano plazo, de acá a 2 años, de acá a la próxima elección legislativa, el gobierno de Alberto Fernández tiene en esta ecuación, en este triángulo entre precios, salarios y tipo de cambio, el principal problema. Vamos a ver si es capaz de encaminarlo. En cualquier caso, encaminarlo va a significar, por lo menos en el marco de la estrategia que el gobierno se está planteando, va a significar congelar la distribución de ingresos, como ya lo han dicho, en los niveles actuales. Nos quieren hacer creer que con el pacto social se llegará al crecimiento económico. ¿Qué hay que esperar? Mirá también lo que decía sobre eso Claudio Katz. Sí, cualquier idea de pacto social en las condiciones actuales de la economía argentina implica de por sí un golpe estructural al salario de los trabajadores. Yo creo que ese es un ingrediente que estará asociado a la marcha general de la economía y el punto clave del próximo periodo, que es la renegociación de la deuda. Este pacto social no significa otra cosa más que congelar salarios sin recuperar lo ya perdido con el macrismo e imponer nuevas condiciones de explotación, mientras siguen ganando los mismos de siempre. Sin embargo, las urnas también marcaron un rechazo al ajuste. Mirá lo que dice Katz. Fernández le ha dicho durante la campaña electoral a cada público lo que quería escuchar. Entonces ha dejado un mensaje que es un mensaje de seguridad y garantía para el sector de las clases dominantes y esperanza, expectativa en los sectores populares. Por lo tanto, el punto es que dentro de un mes empieza a gobernar y se levanta el telón y se empieza a ver cuál es la realidad. Yo lo que sí creo es que ha habido una derrota electoral y política del macrismo y del neoliberalismo que torna muy difícil cualquier intento de política de ajuste. No hay un escenario, me parece posible, factible en lo inmediato para lo que va a exigir el Fondo Monetario, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral. Porque el país ha repudiado en todos los terrenos al neoliberalismo, a la derecha, al macrismo. La población no quiere más ajustes. El problema, yo creo que el problema, la singularidad que tiene el escenario argentino es que debe ser la primera vez en mucho tiempo que hay una crisis económica y social tan aguda con bajo nivel de movilización popular. En general, cuando había situaciones de este tipo, la gente estaba ocupando las calles y demandando. Y yo creo que ese es el punto central. Porque más en un país como Argentina, con esa tradición de militancia, de organización, de sindicatos, se sabe que para ganar hay que hacer como en Ecuador, hay que hacer como en Chile, donde el movimiento hace un reclamo y los poderosos conceden ante el temor que le genera esa movilización. Eso no está ocurriendo y no ocurrió porque las PASO, la expectativa electoral, el mecanismo electoral fue como un canal que reemplazó las calles por la expectativa de los votos. La incógnita que vamos a develar en los próximos meses es si la movilización popular va a recuperar la centralidad que siempre tuvo. Y yo creo que todos los interrogantes de la economía se zanjan observando ese dato. Si hay movilización popular y si hay lucha, yo creo que hay posibilidades efectivas de recuperar el ingreso popular a partir de la acción. Fernández gobernará con un ojo en la derrota de Macri y otro en lo que ocurre en América Latina. Entre el ajuste y la promesa de recuperar lo perdido, buscará convencer que es posible conciliar intereses contrapuestos y hacer gobernable este capitalismo, donde de crisis en crisis van quedando cada vez más pobres y precarios. Solo tenemos una forma de romper con este círculo vicioso, que es poner en pie una gran fuerza de la clase trabajadora organizada y en las calles que pueda hacer que la crisis la paguen los capitalistas. Este jueves, el INDEC publicó el índice de salarios de agosto. Los salarios de todos los trabajadores, ya sean del sector privado, del sector público o no registrados, aumentaron por debajo de la inflación.
Fue el mes del golpe de mercado posterior a las PASO. En septiembre, la inflación fue muy alta, del 5,9%. Para octubre, los precios están prendidos fuego. Es que los grandes empresarios aumentaron, por las dudas, antes y después de las elecciones generales. Desde que asumió Macri hasta agosto de este año, el poder de compra retrocedió. 17% en el sector privado registrado y 20% en el sector público. El que compraba un kilo de pan en 2015 ahora compra alrededor de 800 gramos. Mucho peor es la situación entre los trabajadores y trabajadoras no registrados. En la transición, el poder de compra del salario se sigue destruyendo. Miren lo que declaró Hugo Yasky. Yasky consideró lógica y razonable la posibilidad de que se plantee un congelamiento de salarios. Está mal, Hugo. Inflación más desocupación es la forma para el hundimiento de las condiciones de vida. La cúpula de la CGT tiene una responsabilidad importante en que esto sea así. Les cuento un secreto a voces. El pacto social de Alberto Fernández busca cristalizar esta situación en favor de las ganancias empresarias. Nueva baja en las tasas de la Reserva Federal Norteamericana. Este miércoles, al finalizar la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed, Jerome Powell, su presidente, anunció en conferencia de prensa la tercera baja del año en las tasas. Estas quedaron ubicadas en un rango entre 1,5 y 1,75%. Si te preguntas por qué la Fed baja las tasas, bueno, esta medida de carácter menos contractiva responde principalmente a 1. La fabricación se ha ralentizado en todo el mundo y priman los temores hacia tendencias más recesivas. 2. La elevada incertidumbre en todo el mundo por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que aún no ha alcanzado un acuerdo definitivo, está teniendo un efecto negativo en la actividad de los Estados Unidos. 3. La inflación, que es una medida muy relevante para la Fed, continúa por debajo de su objetivo del 2%. Powell pretendió dejar muy en claro que se trata del último recorte en el corto plazo, o al menos en lo que va este año, siempre y cuando no hayan mayores sobresaltos. De esa forma, la Fed se guarda municiones para intervenir con medidas de estímulo en momentos de crisis. ¿Cómo nos afecta esto? En general, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos baja las tasas, se produce una afluencia de capitales hacia los llamados mercados emergentes, que buscan tasas más elevadas o negocios más rentables. En el actual contexto nacional, una baja de las tasas genera cierto aire sobre el endeudamiento de la economía, pero no modifica la situación de los bonos, que están siendo mayormente afectados por cuestiones puramente domésticas. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora del sorteo del programa anterior para el libro Sanón, Fábrica Militante sin Patrones. Y el ganador es Mario Gordillo. Vamos a estar contactándote con vos para que puedas pasar a retirar el libro. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta acá y por seguir enviándonos tus comentarios, tus sugerencias, los temas que querés que tratemos en nuestros próximos programas. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de La Izquierda Diario. Y para participar del sorteo de este librazo de Flora Tristán, El Martillo y la Rosa, no te olvides de poner en los comentarios el hashtag Reperfilando. Nos vemos el próximo jueves. Reperfilate.